Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he indicado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es, ¿verdad? Este Evangelio, la conclusión, ¿verdad? Del Evangelio de San Mateo, que como siempre todo Evangelio tiene un final con una teología bíblica que se nos ofrece, como conclusión, sobre todo la evangelización. Pablo dice, ay de mí si no evangelizara. Aquí está el mandato, ¿cuál es la comunidad? Ciertamente que San Mateo se escribe mucho después de lo que Pablo escribe como una carta a la comunidad. Aquí nosotros estamos encontrando el decir de Jesús en boca de la comunidad que ha madurado y que ha trabajado. Y más aún porque es San Mateo que escribía a una comunidad que conocía muy bien el Antiguo Testamento, es decir, la Torá, que conocía muy bien a los profetas, que conocía muy bien esta historia de salvación peñan de Yara. O me ema de cuey yubecuera lleva peñan de Yara, o cuaoma de cuey yubecuera goan o ñamindu uy cuey no guapo calculado, pensar y bueno, esto es lo que el Señor nos pide. Pero en esta narración vamos encontrando algunos detalles. En primer lugar, los 11 discípulos. 11, 12 vacué, universalidad 11, quiere decir que la enteroetea o ñajina upeperae. La enteroetea la ojendupona vacué, la oyepoponan vacué, las enviaporae de los 12 de la universalidad. Quiere decir que hay aquí siempre algunas situaciones, queridos amigos, que nos hace pensar que estamos dentro de un caminar humano, dentro de un caminar del mundo, dentro de un caminar en que vamos a encontrarnos, como el mismo Evangelio dice, y aquí estaba también el traidor, la llana Evangelio. Pero nosotros miramos un poco más y decimos, dentro de nuestras limitaciones, el hombre que traiciona en realidad el querer de Dios. Porque entero de te ya con la inteligencia, libertad, voluntad y capacidad, marica, tu la lleva popona, lleva como mundo a pere, pero no vinimos, querido, en este mundo para robar o para ser corrupto o para hacer las cosas malas. Pero sin embargo, que en este caminar, las tentaciones, Génesis capítulo 3, versículo 5, si comes de este fruto, serás como Dios. Entonces, muchas veces va, pues acá, ayer. Y algunos se consideran dioses. Se mandó a un señor Gabriel, ahí en Puerto Olimpo, él decía Gabriel Escobar, que muchos se consideran pequeños dioses, y pequeños dioses se consideran. Pues se la manda, se con la poder, se la copia, o sea, son pequeños dioses, ¿verdad? Y así también nosotros, queridos amigos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra iglesia, muchas veces el famoso, el país, se abre la ea, vea la alea. No, queridos amigos, sino que aquí nosotros dentro de esta humildad tenemos que reconocer que estas son las limitaciones del hombre y de la humanidad en todo caso. Pero aquí nos encontramos 11 discípulos y volvemos a Galilea. Volver a Galilea de Jerusalén. En Galilea me encontrarán Paese la Galilea, a Pepe Goñán de Yara con el llamado que hizo a los 4 primeros discípulos a orillas del lago de Galilea. Y comienza esta misión, esta etapa de evangelización. A Pepe de Yara hoy en Icurigen de Cueras no ya lleva la discípulo cuérabe.
Pero ahora, queridos amigos, mucho más interesante. Este es un segundo llamado que estamos teniendo de parte del Señor, pero ahora es el Señor resucitado. Pepe Guatama Gurichendie, 3 años Pepe Guatama Gurichendie. A ver, en tu guría pesa, está vaya por guría, está vaya pesa, está vaya por una pesa, está vaya ahí, ya esa venían de Guatares, ya lleva. Porque hay cosas que hay que seguir mejorando, pero con a Pepe Yapota. Nos volveremos a ver a Galilea, queridos amigos. En Galilea quiere decir que todos juntos vamos a volver a reiniciar el mismo camino. Anni Peñez Animati. Anni Peñez Animati. Nos volveremos a encontrar en Galilea porque desde Galilea volveremos a hacer el camino de la salvación. Pero ahora con un Jesús, ¿se acuerdan Juan? Que aparece también a orillas del lago de Galilea, pero parado en la orilla nomás ya. Él ya no entra a caminar sobre el agua. Da indicaciones como ese director técnico desde afuera, tiren las redes ahí a la derecha y ahí encontrarán japesa. Ñande yara ko angando y que mabe más guatañan en 10 sino que ñande ko anga ya guatata a ko anga ñande ña en tu ponata y lo que nos dice el resucitado. Es el Señor y tan Juan, este discípulo, ¿verdad? Al que Jesús tanto amaba, el que reclinó, auscultó el corazón del Señor, ¿verdad? Entonces, es el Señor. ¿Habéis? Si yo que fuera, y por algo él allí a mí lleva, y eso es lo que nos dice. El Señor nos vuelve a enviar. Y decía luego que algunos se postraron, aunque algunos dudaron. En este camino de nuestra vida hay muchos, queridos amigos, que da la hoy te la camiseta y iramos yepela la cristianoja. Tenas iramos yepela cristianoja, pero da la jecobebela y catuala ya shaina porque sigue detrás de las tentaciones y detrás de otras cosas que no son compatibles con la vida cristiana. No son compatibles, queridos amigos. Pero Jesús se acerca de nuevo. Este elemento es importante. Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y entonces yo eso es lo que les transmito. Vayan, anuncien. Lo importante es que ustedes anuncien sobre el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, de la Trinidad. Ahí entonces en nombre del mundo, en el nombre de cualquier Urorei, sino que Pepe Yapota en el nombre del mismo Dios, que nos salva, que nos purifica, que nos da sus mandamientos y sus fuerzas necesarias, cada uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, para que ustedes entonces puedan evangelizar. Que así sea. Que así sea.